Yo lo que quería hacer era presentar como ejemplo una iniciativa que se está dando ahora desde la Organización Panamericana de la Salud, que tiene que ver con el arte como puente para la transformación y el desarrollo. Ahora, no quiero hablar de la iniciativa desde la OPS, porque estas son iniciativas que al final, como mencionaba Herbert, son parte ya, la Organización Panamericana es parte del Sistema de Naciones Unidas, no es una institución ya más establecida, pero que ha tomado un poco elementos de instituciones artísticas, instituciones de arte, que lo que hacen, lo hacen con un contenido de transformación social, ¿no? O sea, son grupos artísticos que trabajan para transformar el entorno que tienen a su alrededor, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo quería empezar mencionando un hito que ocurrió en el año 78, que fue la declaración de Alma-Ata. Para los que no conocen el tema, la declaración de Alma-Ata, en el año 78 hubo una conferencia en la ciudad de Alma-Ata, en Kazajstán, en la ex Unión Soviética, que básicamente lo que impulsó fue el modelo de salud primaria, ¿ya? Esto ha pasado desapercibido, digamos, las personas que están en el ámbito de salud pública lo conocen, pero fue un hito bastante importante. ¿Por qué? Porque concentró a ministros de salud de todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos y Rusia, y se firmó una declaración donde se impulsaba un nuevo modelo de salud, el de salud primaria, y se reconocía el derecho de la salud, el de salud para todos. Se le daba un contexto económico, político bastante definido, y se buscaba un modelo que partiera desde la gente, entendiendo que determinantes como la pobreza, ¿no? la exclusión, la marginalidad, afectan la salud de los pueblos, de las poblaciones, y entendiendo que el cambio va a venir desde la gente, no desde la provisión, no desde digamos, los sistemas, desde el sistema, sino desde la gente, desde una transformación más endógena. Y en ese aspecto, y se instaba a los gobiernos a que asumieran esta declaración y a que asumieran este cambio, ¿no? Plantea un modelo de salud primaria enfocado desde la comunidad, participativo y con un fin último de justicia social, y plantea enfocarse en términos específicos como la educación, la nutrición, el acceso al agua, entre otros, y resaltaba el rol de los gobiernos para mejorar la salud de las poblaciones. Entonces, esta es una declaración política con una carga ideológica, que reflejaba una postura en ese momento. Lo que vino después fue, se cambió el término, ¿no? Y ahí la importancia del lenguaje, del discurso, a salud primaria selectiva. Entonces, se le quitó el contexto más amplio, se focalizó en abordarlo por determinadas enfermedades, se volvió una cosa más vertical, se decidió abordar temas específicos, ¿no? Y se despolitizó básicamente. Y eso es un poco lo que pasa con los discursos alternativos, digamos, ¿no? O sea, el ejemplo del cuimático, ¿no? O sea, el Stalin lo que hace es tomar aquello que tiene un efecto en la gente, lo coopta, lo despolitiza, le quita una carga ideológica y se lo devuelve a través de marketing, ¿no? Para perpetuar un poco la lógica de consumo. Y en este caso es un poco lo que se trató de hacer con una declaración de principios, y es un poco lo que se hizo, y se impuso una lógica más productivista, se impuso una lógica de provisión de salud más vertical, de imponer la tecnología, de imponer cambios, de trabajar sobre enfermedad, ya no de abordar un problema de población desde la perspectiva de inclusión, desde la perspectiva de empoderar a la gente para que la misma gente determine cuáles son sus prioridades y encararlas, sino más desde un modelo de provisión donde yo vengo a curar a una población, ¿no? Y este ejemplo, por ejemplo, es bastante transversal a muchos de los aspectos que movimientos como los que plantea Herbert quieren cambiar, ¿no? Y en este país hay una tradición de grupos que vienen trabajando sostenidamente desde hace varias décadas, ¿no? Entonces, paralelamente mientras esto ha pasado en la salud pública y mientras este cambio de discurso, ¿no? Lo que vino después en los 80 fue bueno, con las reformas que hubieron en Estados Unidos, en Inglaterra, ya la lógica de imponer el sistema neoliberal a escala global, lo que vino es un cambio en el enfoque de salud pública que seguía esta misma lógica. Y ahora tenemos actores, por ejemplo, como la Fundación Gates, que bien, obviamente, no, o sea, muy bien, 40.000 millones de dólares puestos en la cooperación internacional es muchísimo dinero, pero obviamente es una lógica que parte de quien dirige una corporación, ¿no? Entonces el enfoque, el empeño por priorizar, por ejemplo, la tecnología para resolver enfermedades como la tuberculosis, que básicamente están ligadas
a un tema fundamental que es la pobreza, ¿no? Entonces, esto lo ponía como ejemplo, ¿por qué? Porque mientras esto ocurre a nivel de salud pública, en los cambios de discurso, en los cambios de enfoques, a nivel social y en los sitios que no gratuitamente son menos vistos, como el ejemplo que ponía Carlos del Averno, por ejemplo, poca gente que no ha ido lo va a conocer, porque no va a salir en los medios. A ese nivel, acá en Latinoamérica y en el Perú, había una larga tradición de grupos que desde lo artístico buscaban una transformación, buscaban una inclusión, que era la que recogía esta declaración, por ejemplo, ¿no? que era básicamente, estaba basado en un modelo de desarrollo de participación de todos. Entonces, por ejemplo, el grupo como el de la Gran Marcha de los Muñecones en Coma, ¿no? que tiene 25 años, que tiene 10 años organizando el festival, la Fiesta Internacional de Teatro de Calles Abiertas. Ellos tienen un fin político y tienen un fin basado en la participación, en el desarrollo de la comunidad, en la inclusión de todos, en un modelo de solidaridad y de colectivismo, por ejemplo, ¿no? Arenas y Esteras en Villa El Salvador haciendo lo mismo, o la Restinga en Iquitos. La Restinga en Iquitos es un grupo que trabaja con chicos en situación de vulnerabilidad hacia la violencia, vulnerabilidad, violencia, en situación de pobreza, y que trabajan desde el arte para entender, por ejemplo, la ancestría étnica que se ha perdido en Iquitos, que es algo que ya no se toca en la misma población de Iquitos, para entender el privilegio que ellos no tienen en este caso, para entender un poco la situación en la que están, para valorizarse como personas. Hacen representaciones, tienen una figura, su símbolo es el corazón abierto con una cicatriz cerrando, el corazón berraco, ¿no? Y que básicamente lo que reconoce es un corazón herido, pero que puede sanar. Y Cristian Vendayan lo que hizo fue pintar a un niño trabajador con el corazón y ponerle la caja de zapatos, que es un oficio, una labor, una oportunidad laboral para niños en Iquitos, y ponerlo el niño Jesús de la casa, ¿no? Una figura santa. Entonces en la restinga que hicieron los chicos, lo pusieron en andas, le pusieron el Santo Niño Jesús de la caja, y todos los 1 de mayo lo sacan en procesión, y hacen una procesión pagana, ¿no? Hacen una procesión pagana y lo sacan reivindicando el derecho del niño a trabajar y visibilizándolo, poniéndolo en la comunidad como un actor más. Porque si uno está en Iquitos va a ver al niño trabajador en la calle, ¿no? Entonces lo que ellos hacen es ponerlo, no solo visibilizarlo, sino darle un homenaje. Entonces, a nosotros nos pasó entre los años 2005-2008, por Bola Roja venimos haciendo un festival en Iquitos y se fue involucrando la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que organizaciones como las que yo estoy mencionando, y tomando ejemplos como los que ha puesto Herbert de la participación vecinal, la participación comunitaria, producen cambios que son los que al final de cuentas mejoran la calidad de vida de las personas, producen desarrollo entendido como un desarrollo igualitario, producen justicia social, ¿no? Entonces, producen el cambio que, por ejemplo, con la declaración de Alma-Ata proponía. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de cambios sociales, cambiar de dónde hacia dónde. Entonces, en este caso específico, lo que hubo fue entender que procesos artísticos colectivos de base, además de ser manifestaciones culturales, manifestaciones específicamente artísticas de algunas disciplinas, eran procesos democratizadores, eran procesos inclusivos. Entonces, lo interesante en este caso, yo como persona de la salud pública, fue ver cómo el arte, cómo estos procesos, le devuelven ese discurso ideológico a la salud en ese momento. ¿Por qué? Porque tú en Belén tienes una posta de salud que no funciona, con un médico que la maneja, que es buena gente, pero que no se entiende con la población, y que además tiene un sistema que la hace abrir de 8 a 12. Entonces la salud no va a estar ahí, en el centro de salud. La salud va a estar afuera, y la salud va a estar cuando la gente esté agrupada, cuando la gente entienda, cuando la gente se puede, y eso hacían los grupos artísticos que estaban trabajando allá. Lo hacían con los niños, lo hacían con las madres de los niños, lo hacían con la comunidad. Entonces, evidentemente, si uno trabaja sobre indicadores de población, está teniendo una actividad que es transformadora en su acción, ¿no? Entonces, en el año 2009 lo que se organizó fue un evento que se llamó Arte Puente para la Salud y el Desarrollo. Y se hizo una conferencia en Lima, y la conferencia terminó con una declaración, ¿no?
Es una declaración no vinculante, es una declaración que al final de cuentas, bueno, la declaración estuvo firmada por el ministro de Salud acá, estuvo firmada por la directora de la Organización Panamericana de Salud, eso tampoco puede decir mucho, el ministro ya salió, el gobierno es otro, pero a mí lo que me pareció interesante fue que cuando lo estaba revisando ahora, los considerandos son bastante políticos. Desde una perspectiva, desde la salud pública, es muy interesante los cambios que se dan o los cambios que se propician desde la actividad artística o los cambios que buscan de entrar desde la subjetividad, porque tienen más llegada, ¿no? Porque además producen una transformación que a veces uno simplemente no la siente, se va dando, ¿no? Una sensibilización, una puesta en práctica. Y ahora en Iquitos, por ejemplo, uno de los chicos que salió de la Restinga ha creado un colectivo, es uno de los líderes de un colectivo de grafiteros que están bombardeando toda la ciudad y que usan elementos de la cultura amazónica, ¿no? Usan elementos de los mitos que persisten, que se sienten en Iquitos, el delfín rosado, el Chuyachaki, y sin embargo tienen un mensaje político anti-establishment, antisistema fuerte, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el festival de graffiti que ha habido, lo veía la vez pasada, vi un graffiti aparecer en el arco, se iba construyendo, y es un hombre echado, ¿no? Y se llama Tajo Abierto, y si ven el detalle, el corazón es un socavón, y es un camión que se está yendo, ¿no? Y el graffiti está puesto ahí en el arco, ¿no? Yo no sé si el alcalde Muñoz o si los que organizaron sabían de qué se trataba, pero el socavón ahí, que se lleva el corazón de la persona, está puesto ahí, y es un mensaje bastante fuerte. Ahora, hay mensajes que son más claros, esos son más simbólicos, hay mensajes más directos, como por ejemplo lo que hace los Muñecones en Comas, el festival que se arma en la calle, donde los vecinos lo arman, donde se genera la olla común, los invitados llegan, muestran, el vecino los recibe, es participación, ¿no? Es algo que ahora, por ejemplo, es un poco difícil de encontrar, cuando todos se lo están ofreciendo, o cuando, por ejemplo, el enfoque de salud, en este caso, la provisión de salud está más enfocada al aspecto tecnológico, al aspecto de provisión así. Entonces, modelos de participación como estos producen cambios que producen, o sea, alternativas distintas para enfocar el tema, ¿no? Entonces, bueno, con esto quería terminar, esto era un poco lo de ahora.